Hoy nos toca ver segunda de Timoteo capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Palabra del Señor. Si usted mira, mi querido hermano, la palabra nos está mostrando que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vida mala que hemos tenido antes de Cristo Jesús. ¿Alguien vivió banalmente antes de llegar a los pies de Jesucristo en este lugar? Amén. ¿Ha visto cuando nos decían, estás mal, no podés seguir haciendo esto? A mí miles de veces me lo han dicho. Me lo dijeron mis padres, me lo decía Chavico, mi hermano, me lo decía mi mujer, algunos amigos, y uno no lo cree, ¿no es cierto? Usted dice, no, ¿qué va a hacer? Uno se cree vivo. ¿Ha visto cuando el diablo te hace creer que vos sos el más vivo del planeta porque vivís haciendo cosas malas? ¿A alguno le ha pasado? Y uno dice, soy mucho tipo, nadie se da cuenta de lo que yo hago. Todo el mundo se da cuenta, solamente que el diablo cegó nuestro entendimiento. Y nosotros no podíamos ser libres por nosotros mismos. ¿Quién nos libertó? ¿Quién nos libertó? Cristo nos libertó de nuestra vana manera de vivir. ¿A través de qué yo fui rescatado? A través de la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Desde cuándo estuvo Él preparado para santificarme? Desde antes de la fundación del mundo. Papi decía hoy que muchos pastores, muchos teólogos creen que la gran obra de Dios Padre con la humanidad se le desestabilizó o se le desequilibró cuando Adán pecó. Y hay algunos teólogos que dicen, Dios hizo al hombre y ahí nomás cayó y pecó, y por eso tuvo que venir Cristo. Bueno, este pasaje bíblico dice que Cristo Jesús estaba preparado para nosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y vino y tomó forma de hombre para enseñarnos que sí se podía vivir
de acuerdo al modelo que Dios Padre había establecido para la humanidad. Tú y yo estamos en ese camino. Hemos sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo Jesús de nuestra vieja manera de vivir. Efesios dice: despojado del viejo hombre con sus hábitos. Entonces, usted y yo, ¿por qué es que estamos cambiando? Es porque hemos sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Ahora, dice la palabra en el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo es que nos purificamos? ¿Cómo es que nos purificamos? Ahí está, mire: habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? La obediencia. Dígale al que está ahí a su lado: debemos ser obedientes. Dígaselo con fe. Le hago esta pregunta, a ver, míreme aquí. ¿Le cuesta ser obediente? A ver, ¿le cuesta ser obediente a la palabra de Dios? Sí que cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque peleamos contra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? El pecado. Cuando usted viene y es purificado a través de la obediencia, después de haber sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, dice la palabra que nosotros lo podemos hacer por la obediencia al Espíritu Santo de Dios. Dice que nadie le puede llamar Señor si es que el Espíritu Santo de Dios no está en él. A ver, vamos a ver quiénes están. Vamos a decir, va a repetir conmigo: Señor, socórrenos. Señor, bendícenos. Señor, líbranos. Señor, haz resplandecer nuestro rostro en ti. Amén. ¿Sabe qué? No cualquiera puede decir Señor, solamente a aquel en el cual se ha manifestado el Espíritu de Dios. Dice que nosotros hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Quién es nuestra raíz? ¿Quién es nuestra simiente? Cristo Jesús. Debemos pedir algo. ¿Qué debemos pedir? Que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, se revele en aquel que está perdido. O sea, vamos a seguir peleando, amén, vamos a seguir peleando, pero no contra el hombre, sino que iremos a la simiente incorruptible y le diremos: Señor, socórrenos. Señor, bendícenos. Señor, haz resplandecer tu rostro en nosotros, y entonces viviremos y veremos la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Dice la palabra que el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra hoy y siempre. Aleluya. Mire, somos renacidos porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra del Señor permanecerá para siempre, y esta es la palabra que estamos anunciando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida
que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si usted mira, como ya sabemos, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, se encontraba encarcelado en Roma y todo le hacía suponer que muy pronto él sería ejecutado. Si usted mira, estando en estas condiciones, estando preso, el apóstol Pablo escribió a su amado hijo Timoteo para advertirle cosas que estaban pasando en el presente y de cuáles iban a ser las características de los tiempos que estaban por llegar en el futuro. Es decir, Pablo le estaba mostrando a Timoteo lo que estaba sucediendo en el tiempo presente y lo que se avecinaría en el tiempo futuro. Es decir, que Pablo, el apóstol Pablo, con una fe inquebrantable, aún estando preso y sabiendo que tal vez muy pronto iba a ser ejecutado, él se tomó un tiempo para escribirle a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, dice la palabra. Y Pablo, como un verdadero padre espiritual, le estaba hablando. ¿Sabe qué yo digo? ¿Cómo sería la preocupación de este padre, de este mentor? Seguramente, y fíjese que en la primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en los capítulos 6, los 6 capítulos que tienen esa carta, hemos visto los problemas que sucedían en la iglesia de Timoteo, ¿no es cierto? Hablaba de todo, hemos estado mirando, entendiendo, para que Pablo siga preocupado por él. Fíjese usted que el panorama que se cernía sobre ellos era ciertamente sombrío. La confianza del apóstol en el cumplimiento de los propósitos divinos seguía intacto y por esta razón escribió a un colaborador joven para exhortarle y animarle a tomar el relevo que él mismo estaba a punto de entregar. Es decir, que Pablo ya lo estaba exhortando a Timoteo para que estuviese preparado. Sabe que Pablo escribe esta epístola desde la cárcel, no porque él haya matado a alguien, no porque él haya atropellado, no, porque él mostró una fe inquebrantable delante de todos. Y hay algo, la semana pasada mirábamos cuando Pablo le mostraba a los que vivían en esclavitud. Dice que eran millones, que eran esclavos literalmente en esos tiempos en Jerusalén, que vivía bajo el dominio romano. Es decir que la situación cada vez se ponía más fea y Pablo le escribía a Timoteo mirando un poco hacia el pasado y lo hacía con dos propósitos. Uno, razonar acerca de la causa por la cual él estaba encarcelado. Es decir, que Pablo le estaba queriendo refrescar la memoria a Timoteo para decirle por qué se encontraba en esa situación. Y esto no era porque haya cometido algún crimen o porque haya desarrollado alguna conducta delictiva, sino más bien porque su fidelidad permaneció y permanecía inquebrantable a Dios en el cumplimiento de su ministerio en el evangelio como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Si usted mira
En 2 de Timoteo capítulo 1, y voy a leer desde el 3 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Dice la palabra del Señor: doy gracias al Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Qué le estaba diciendo? Fíjese, hay algo que debería llamarnos la atención. Esta carta, esta misiva que le estaba mandando Pablo a Timoteo, esta carta fraternal, si usted quiere, comienza hablando y mostrando a Timoteo, a Pablo, como apóstol de Jesucristo. Es decir, él mostraba el título que Dios le había dado. ¿Y a quién le estaba mandando la carta? A su hijo Timoteo. Entonces tal vez podía decir de Pablo para Timoteo, pero los tiempos que se estaban viviendo, o que estaba viviendo Pablo encarcelado y Timoteo en libertad, pero su mentor preso, hacía que esta carta tome un tinte de autoridad eclesiástica, de autoridad apostólica. Por eso es que se presenta como apóstol de Jesucristo a un hijo en la fe. Y el versículo 3 que acabamos de leer muestra que Pablo, estando en la cárcel, se recordaba en todas sus oraciones de Timoteo. Pues le digo, la primera epístola, los 6 primeros capítulos que hemos estudiado, muestran el sinnúmero de problemas que había en esta iglesia, donde él le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no es cierto? Porque era un pastor joven. Seguramente todo el mundo se le quería montar encima, no quería reconocerlo como esa autoridad. Pero ya en esta segunda epístola las cosas cambian. Y dice la palabra que Pablo se acordaba de Timoteo día y noche cuando él oraba. Versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabe qué? Si usted mira, Pablo conocía a la familia, tal vez como nosotros los pastores aquí en la casa, ¿no es cierto? ¿Cuántas generaciones hay aquí en esta casa? Deben haber tal vez hasta 4 generaciones. Tataranietos, bisnietos, nietos y padres, ¿no es cierto? Y tal vez algunos llegaron solitos. Aquí encontraron mujer, aquí tuvieron sus hijos, los hijos crecieron, los hicieron abuelos y algunos ya hasta bisabuelos. ¿Por qué? Porque han pasado 41 años en esta casa. Y hay gente, como siempre dice el pastor Juanito, yo tengo 37 o 38 años, dice él, en la fe cristiana. Entonces, cuando él llegó joven y soltero, aquí se casó, aquí nacieron sus hijos, aquí nacieron sus nietas. Y el Señor, si el Señor no viene, seguramente también conoceremos a sus bisnietas, ¿no es cierto? Amén. Bueno, esto estaba sucediendo y esto era lo que le hablaba Pablo estando preso, y le dice: conocí a tu abuela Loida, conocí a tu madre Eunice y te conocí a ti cuando tú eras jovencito. Y sé que el Espíritu de Dios estaba en tu abuela, estaba en tu madre y también creo que está en ti. ¿Qué es lo más importante? Que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. ¿Sabe qué?
usted y yo debemos hacer vida, no postergar la vida, hacer vida. Yo siempre digo, ¿no? O sea, antes que ser pastores o hacer de pastores, predicadores o maestros, somos hijos de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer la vida. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Usted no necesita decirnos nada. Si ya usted está con su familia aquí, usted tiene un buen fruto. Sus generaciones llegaron a adorar junto a usted al Rey de la Gloria. Aleluya, mire. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuántos hemos sido llamados al liderazgo? ¿Cuántos hemos sido llamados a formar parte del Efesios 4:11? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A cuántos nos han impuesto las manos y nos han dado una palabra profética de servicio, de vida? Pero empezamos con fuerza y luego la vida y las diversas situaciones han hecho que nos cansemos, que nos bajoneemos, que nos estanquemos. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Amén. Somos humanos. Dígale al que está a su lado, no te condenes, somos humanos. Ahora dígalo para el otro lado, no te condenes, somos humanos. Pero ¿sabe qué? Eso es para que usted sepa que somos humanos. Pero aquí viene un consejo de un padre hacia un hijo y dice lo siguiente: que avive el fuego. ¿Quiénes tienen problemas? ¿Quiénes tienen muchos problemas? Tendemos a desanimarnos, ¿no es cierto? Cuando las cosas no salen bien, tendemos a desanimarnos. Pero ¿qué dice Pablo? Póngame el versículo, por favor. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual, yo me imagino a un Timoteo medio bajoneado en esta carta. ¿Me entiende? O sea, no, trate de ser humano y lea y trate de mirar el contexto en el cual la carta va desde la cárcel hasta la iglesia. Y seguramente Timoteo estaba capaz que con ganas de tirar la toalla. Capaz que él decía, no, mi mentor está preso, mi padre está preso. Esto es lo que yo sé desde niño. Mi abuelita me traía al culto de niño con la pastora Anita. Después pasé por los Eliseos. Después pasé por la juventud. Y Dios me llamó al ministerio. Y seguramente en estos momentos él estaba bajoneado. Pero Pablo desde la cárcel, en una situación más difícil que él, privado de la libertad física, pero no de la libertad espiritual, le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Le estaba dando un consejo de que no mire la situación, de que no mire los problemas. En 2 de Corintios 12:29 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mí, en tu debilidad, por lo cuanto me gloriaré más bien en mis debilidades que en mis éxitos, dice la palabra. Usted y yo, ¿qué necesitamos hoy? Avivar el fuego. ¿Y dónde avivo el fuego? Ahí está la pregunta. ¿Dónde avivamos el fuego? En la presencia de Dios. Hay una palabra que dice, ¿no?, que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, cuando andamos tristes, quiere decir que necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. A ver, dígale al que está a su lado ahí,
para dejar la tristeza, necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestro corazón. Mientras más miremos a Dios, mientras más cerca de Él estemos, más grande será la manifestación de la gloria de Dios en medio de nosotros. Hoy día declaramos que somos hombres de guerra, que nos hemos preparado para la batalla. Tu palabra, Señor, dice que nada nos podrá hacer frente, porque tú te levantas como poderoso gigante para bendecir nuestras vidas. Fíjese, versículo 6 dice: por lo tanto te recomiendo de que avives, te aconsejo de que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si usted mira, lo que está sucediendo hoy en este tiempo. En primer lugar, Pablo le estaba recomendando a Timoteo que Timoteo contaba con el poder de Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Aviva el don de Dios que fue puesto en ti a través de la imposición de mis manos. ¿Qué le estaba diciendo a este pastor atribulado? Le estaba diciendo: tienes de tu lado el poder de Dios. En esta mañana yo te digo a ti: tú tienes de tu lado el poder de Dios para poder liberarte. En segundo lugar, tenía a su disposición la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, tenía el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso lo vamos a leer ahora en Timoteo. Hay algo que necesitamos mirar, y es que Dios quiere bendecir nuestras vidas, que Dios tiene a alguien que está orando por nosotros cada tiempo. Y tal vez es bueno imaginarnos algo de las circunstancias por las que Timoteo atravesaba y que eran necesarias ciertas palabras de ánimo de un encarcelado hacia uno que estaba en libertad. Frente al escenario que Timoteo estaba viviendo, él no podía desalentarse. ¿Hay algún siervo en esta casa? Yo sé que todos somos hijos, pero ¿hay algún siervo en esta casa? A ver, levanten la mano los que son siervos, pastores, líderes, los que sirven en la casa. Levanten su mano. ¿Sabe qué dice Pablo? Le decía a Timoteo: tú no te puedes desanimar. ¿Sabe qué te digo yo a ti? Tú no te puedes desanimar. A ver, levanten la mano los que son siervos. La palabra que le estaba dando Pablo a Timoteo es que era que el siervo no se puede desalentar. ¿Por qué motivo no se puede desalentar el siervo? Porque los que están allá atrás con las manos abajo, no, subir a la cámara un poquito pues. Los que están allá atrás con la mano levantada están mirando a los que sirven. Y si el que sirve está caído, ¿cómo un caído puede levantar a otro que está caído? ¿Cómo un ciego puede levantar, llevar y guiar a otro ciego? La palabra manda que el que está en condiciones de servicio, aunque tenga problemas, aunque tenga luchas, aunque tenga dificultades, él tiene que poner buena cara y su fe tiene que ser inquebrantable para que el que lo está mirando pueda seguir avanzando en los caminos del Señor. Déselo con todas sus ganas para el Señor.
Yo me imagino que todos nos cansamos, ¿no es cierto? Amén. Yo también me canso. Hay veces que no quisiera hacer nada. Ahí cansado, ¿no es cierto? Pero me recuerdo de la posición que Dios me ha dado. Y Dios dice, aviva el fuego. ¿Qué es lo que te va a sacar el cansancio? No es el masaje, es la presencia de Dios. Dice, no, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Moisés, ¿cuándo aprendió eso? No cuando estaba con el pueblo, sino cuando estaba en el desierto, cuando apacentaba las ovejas de su suegro Jetro y vio que una zarza ardía. Desde ese día, Moisés, él fue adicto a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros los siervos de Dios? La presencia de Dios en medio de nosotros. Y no quiere decir que usted no puede hacer chistes, que usted no puede reír, que usted no puede tener sexo con su mujer o con su marido. No quiere decir, usted puede hacer todo. Pero usted necesita ser como Elías, que él decía, habla Jehová, en cuya presencia estoy. Decía, no decía, venga, va a servir, le toca dar la Santa Cena, espere, me voy a poner a cuenta con el Señor. Él estaba en la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Aprender a estar en la presencia de Dios. Yo me recuerdo, hoy en la mañana, yo anoche me les reía a unos pastores jóvenes, porque anoche hablaban de la Santa Cena, que les tocaba dar la Santa Cena, y le digo, tranquilos, le digo, les va a ir bien, solamente que no vayan a ofrecer hostias, le dije. Usted tiene que estar en la presencia de Dios. Esto es más fácil. No es que me pongo el saco de intercesor, el saco de pastor, no, usted ya es. Entonces necesitamos avivar el fuego de Dios. ¿Cómo lo avivo? Estando en la presencia. ¿Cómo estoy en la presencia? Escuchando música cristiana cuando voy en el camino. Yo mi camioneta 99.7 y cuando viajo un CD de adoración. Voy charlando, voy riendo, me van contando chistes. Sí, la vida es normal. No vaya a creer que usted es Robocop o como el pastor Ninky Cop. Usted necesita estar en la presencia. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces necesitamos querer avivar el fuego, y el fuego se aviva estando en la presencia de Dios. Versículo 7. Versículo 7. Mire, mientras buscan el versículo 7, frente a este escenario no debía desalentarse, y Pablo, que estaba preso y con una fe inquebrantable, le anima a avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Timoteo había recibido este don que le capacitaba para desarrollar el pastorado, es decir, había sido ungido seguramente, públicamente, pero ahora se le exhortaba para que lo desarrollara por medio de su uso diligente. Una cosa es el aceite en tu cabeza, otra cosa es el desarrollo de tu ministerio. ¿Me entiende? Porque como que se ha puesto de moda, ¿no? A ser pastor, quiero ser pastor, quiero ser pastor. Ya sabe que hay 17 requisitos en la primera carta antes de ser ungido. Si usted mira, con esta exhortación Pablo no estaba reprochando a Timoteo que estuviera siendo negligente o perezoso en el desarrollo de su ministerio pastoral. Pero como nosotros sabemos, ¿cuál es la tendencia del fuego? ¿Crecer o apagarse? Apagarse. Esa es la tendencia del fuego. Y las circunstancias que rodeaban a Timoteo estaban o podían estarlo asfixiando. Así que el apóstol quiere introducir nuevo oxígeno para que la combustión se reavivara aún más y siguiera
haciendo frente valerosamente a las serias dificultades con las que se iba a encontrar Timoteo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice que no debemos apagar el espíritu. No apaguéis al espíritu. Mire, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, usted puede leer algo de ello en 1 Corintios 12:11, y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11 dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y sabe que en esto que estamos hablando de que Timoteo era un conocido de Pablo, usted lee en Hechos capítulo 16, versículos 1 y 3, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, que la relación entre Pablo y Timoteo era desde que Timoteo era un jovencito. Fíjese, hoy hay una gran cantidad de pastores de jóvenes aquí en este lugar. A la gran mayoría se los conoció siendo chicos, y ahora ya todos están paridos, ya todos se casaron. Si usted lo mira, yo me río porque las pastoras de aquí por allá en los pasillos del templo corrían, chacoteaban, no hacían caso a nadie. Ahora ya son madres, señoras, con los niños, ¿no? Ahora parece carrera de cochecitos, ya no. Todas han tenido hijos. Bueno, y esa es la relación que debe haber en la iglesia. Debemos ser hermanos y amigos de generaciones en generaciones. Que imagínense de aquí unos cuantos años que venga mi nieto Matías y diga: yo lo conozco, mi padre lo conocía a tu padre, mi abuelo lo conocía a tu abuelo. ¿Sabe qué? Eso es familia. Y eso es lo que debemos buscar en la iglesia. Si usted no desarrolla los vínculos de hermandad, va a ser difícil que sus hijos puedan venir a este lugar. Para ello hay que cortar la murmuración, para ello hay que cortar los celos, la envidia, porque nadie quiere ser amigo de los locos, por más cristianos y que hablen en lengua, ¿no es cierto? Yo le hago una cruz a eso, como si fuera un exorcismo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi familia viva quieta y reposadamente. Y como yo voy a invertir en mis generaciones, yo no quiero que ningún loco venga y destruya lo que yo quiero invertir. Así que no vaya a creer que usted le tiene que abrir la puerta a cualquier hermano, no. A los que traigan buenas nuevas de salvación. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Mire, en el versículo 7, dice, mire, primero le dijo que avive el fuego. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El otro día leía, ¿y qué significa la cobardía en este contexto? El hombre pusilánime, el hombre de doble ánimo. Hoy estoy fuego, mañana estoy para las cachuchas, estoy en el piso. No, Dios quiere que tú estés fuego siempre. Dios quiere que estés en fuego siempre. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuál poder? El poder del gran Shaddai, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible está aquí en medio de nosotros. Porque dice, sino de poder, de amor. ¿Y qué más? Dominio propio. Algunos tienen demonio propio. Esto es dominio propio. ¿Qué significa el dominio propio? Que puedo refrendar todo mi ser. Le hago una pregunta. Por ahí. ¿Alguna vez tienen malos deseos? A ver, levanten la mano, pues no me digan. Sí, me dicen aquí. Levanten la mano. ¿Tienen? Tenemos, pues. Tenemos, a no ser que ustedes sean santos. Vamos en camino de santidad. Somos santificados por el poder de Dios. Pero, por ahí. Dice la palabra que tenemos poder, amor. ¿Amor a quién? A Cristo. Tenemos el poder de Dios, el amor de Cristo y tenemos el dominio propio. ¿Para qué cosa? ¿Cuál es el vínculo perfecto? ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. ¿Para qué cosa necesito el amor? Porque por amor dominaré todo mi ser para ver la gloria de Dios por sobre todas las circunstancias. Tengo que tener dominio propio. Cuesta, ¿no es cierto? A ver, ¿cuándo es que le hago esta pregunta? ¿Cuándo es que somos más tentados? ¿Cuando la llama de fuego está grande o cuando la llama de fuego está chica? Cuando la llama de fuego está chica. Porque cuando está grande, el don de Dios está avivado en nosotros. No, mire, a chutazo lo sacamos al demonio. El tema es cuando la llama está ahí como los calefones, solamente el piloto está encendidito ahí. Cuando usted está ahí, cansado, bajoneado por las circunstancias, porque su marido no viene a la iglesia, porque sus hijos hacen esto, porque los otros por esto, usted está ahí. Y ahí usted está más tentado. ¿Por qué? Porque usted está siendo débil en su humanidad. Pero dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu pusilánime, espíritu de doble ánimo. Siempre debemos estar bien porque nos ha dado poder, amor y dominio propio. Versículo 8, versículo 9. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si usted mira, por tanto, dice la palabra, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuándo debemos hablar de Cristo Jesús? Siempre. Siempre. Siempre debemos hablar de Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo hablar sin abrir mi boca?
dando buen testimonio. Dando buen testimonio. Por sus frutos lo conoceréis. Debemos mostrar que somos cristianos siempre. ¿Sabe que yo no creo en esos que no se casan? Yo no creo en esos que no trabajan, que no hacen nada. No, la vida hay que vivirla, no hay que postergarla. La vida hay que vivirla, hay que vivirla. Usted tiene que disfrutar. Después, cuando sea viejito, ¿qué va a tener para contarle a sus hijos? Todo lo que usted hace es parte de la historia y usted lo contará a sus generaciones. Yo lo miro a mi padre. Mi padre tiene 73 años. Y sabe que hoy en la mañana cuando estaba estudiando, mientras los escuchaba, yo decía esto. Mi padre es Pablo, decía yo. Y Timoteo vengo a ser yo. Una segunda generación. Mi padre fue el que me instruyó para el ministerio. Todo lo que yo sé, lo sé de él. Entonces, cuando veo mirando y miraba la situación que vivía Pablo, Pablo le escribe a Timoteo como hijo, pero desde una posición de apóstol, de mentor, de un padre espiritual, y dice: no te tienes que desanimar, aviva el fuego que hay en ti. O sea, le va dando directrices. Como yo digo, ¿cuántas veces cuando voy yo ahí hablo con mi padre, él me dice: no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, nunca te olvides de buscar a Dios? O sea, ¿qué son? Instrucciones de vida. Cuando usted viene aquí, yo no tengo por qué enojarme con usted, ni usted enojarse conmigo. Yo les doy instrucciones de vida. Hay veces que la exhortación es dura, es fuerte, pero no es para que nos hagamos enemigos, sino que somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea? Que con el paso del tiempo aprendamos de la experiencia de nuestros mentores. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, después de escuchar tanto tiempo, yo digo, a un hombre como mi padre, ¿como quién debería hablar yo? Como él. Porque lo que aprendí, todo lo que sé, lo he aprendido de él. Pablo estaba a punto de ser ejecutado, estaba preso, pero sin embargo él seguía instruyendo, seguía dictando para que se escriban las cartas. Hoy, usted y yo estamos pasando en el mundo. Somos pasajeros. Pero mientras estemos en vida, necesitamos aprender a avivar el fuego, saber que contamos con el poder de Dios, saber que contamos con el amor de Dios, saber que hemos vencido y también tenemos dominio propio. Porque Dios quiere hacer algo grandioso en medio de nosotros. Usted y yo no nos podemos avergonzar. Ese es otro consejo. No nos podemos avergonzar de Cristo Jesús, sino que tenemos que dar testimonio. ¿No es cierto? Algunos tenemos vergüenza. ¿Qué va a decir mi marido? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi suegro, mi suegra? ¿Qué van a decir los colegas? Que digan lo que le dé la gana. Es más, usted debería identificarse con algo, que usted es un testigo del poder de Dios hoy día en su vida. Aleluya. Mire, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por el evangelio del cual yo fui constituido predicador y maestro, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Para guardar qué? Su cuerpo. ¿En quién hemos creído? Hermanos, ¿en quién hemos creído? En Cristo Jesús. ¿Cuándo debo saber en quién he creído? En medio de la prueba.
en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio del éxito, en medio de la bendición, debo saber que Cristo Jesús es mi Redentor y que Él está vivo. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Aleluya. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Palabra del Señor.